Después de unos 20 minutos, fue a la habitación de la niña para llamarla para cenar, pero Athena no estaba por ningún lado. Elizabeth registró toda la casa e incluso revisó el patio, pero la niña no estaba a la vista. Después de eso, Elizabeth llamó a los parientes de su esposo, que vivían a solo unos cientos de metros de distancia. A veces, Athena los visitaba, pero esta vez dijeron que no la habían visto después de eso. Elizabeth llamó a su esposo y le contó lo que sucedió. Inmediatamente le dijo que contactara a la policía y se dirigió directamente a casa. Alrededor de las 6:40, Elizabeth marcó el 911 y los oficiales llegaron a su casa en 14 minutos. Explicó la situación y compartió su versión de lo que sucedió. Creía que Athena podría haberse escapado de casa debido a la discusión que tuvieron. Sin embargo, los parientes de las niñas dudaban mucho de esto. En primer lugar, Athena tenía solo 7 años y nunca había vagado lejos de casa antes. En segundo lugar, ya era de noche afuera y tenía miedo de la oscuridad inicialmente. La policía trató a Elizabeth con sospecha, principalmente porque denunció la desaparición de la niña 40 minutos después de darse cuenta. Pero después de escuchar su relato de cómo registró toda la casa y contactó a sus familiares, concluyeron que probablemente estaba diciendo la verdad. Los oficiales inmediatamente comenzaron a registrar el área a pesar de la oscuridad, peinaron los bosques y campos en un radio de varios kilómetros de la casa, según su teoría principal. Athena podría haber salido de la casa y haberse perdido en la oscuridad, por lo que centraron todos sus esfuerzos en cubrir esa área. También consideraron la posibilidad de secuestro, pero no encontraron evidencia que respaldara que no había signos de entrada. Forzada a la casa, Elizabeth no escuchó ningún ruido ni gritos, y ninguno de los vecinos presenció nada sospechoso esa noche. La policía fue asistida en los esfuerzos de búsqueda por los familiares de la niña y los residentes preocupados de la ciudad. La madre de Athena corrió allí tan pronto como se enteró de la desaparición de su hija. La búsqueda continuó hasta casi las 5 de la mañana, pero aún no pudieron encontrar ningún rastro de Athena. La situación se complicó por el hecho de que el área alrededor de la casa era bastante inaccesible, especialmente durante las horas oscuras a las 7 de la mañana. A la policía reanudó la búsqueda, involucrando incluso a más oficiales. Además, cuando la noticia de la desaparición de la niña se extendió por todo el condado, cientos de voluntarios se unieron a la búsqueda.e. Esfuerzos, algunos de ellos recorrieron el área a caballo y en vehículos todoterreno, mientras la policía utilizaba drones y helicópteros con cámaras térmicas. Desafortunadamente, al final de ese día aún no habían encontrado a Athena. La policía estaba preocupada por su vida, ya que era el comienzo del invierno. Aunque Texas es un estado del sur, la temperatura durante esos días bajó a 50, dado que la niña vestía ropa ligera. Habría sido realmente un desafío para ella soportar tal clima. Al tercer día, la búsqueda continuó, y la policía expandió el área a millas alrededor de la casa. También involucraron a sus colegas explorando la posibilidad de un aspecto criminal del caso, a pesar de la falta inicial de evidencia de secuestro. La policía dudaba cada vez más de que Athena hubiera salido de la casa por su propia voluntad. Durante estos días peinaron varias millas en todas direcciones, pero no pudieron encontrar a la niña. La idea de que pudiera haber caminado tal distancia sin encontrar ninguna civilización parecía muy dudosa a los investigadores. Intentaron identificar a todos los que estaban cerca de la casa de Athena esa noche. Esta tarea fue todo un desafío, ya que la residencia estaba rodeada de árboles y ubicada a unas pocas docenas de yardas de la carretera principal. Además, no había una sola cámara de vigilancia en el área. Sin embargo, rápidamente obtuvieron su primera pista. Resultó que esa misma noche, un servicio de mensajería había entregado un paquete en la casa de la niña. Los investigadores se comunicaron de inmediato con FedEx, donde se les informó que la entrega a esa dirección estaba a cargo de un contratista externo. Se comunicaron con la organización responsable de las entregas de paquetes e identificaron la camioneta específica que había llegado a la casa de Athena esa noche. Afortunadamente para la policía,
Cada uno de estos vehículos estaba equipado con cámaras de vigilancia, por lo que inmediatamente solicitaron las imágenes del 30 de noviembre. Después de retroceder hasta el momento en que la camioneta llegó a la casa, los investigadores vieron imágenes muy alarmantes que mostraban al conductor metiendo a una niña que se parecía a Athena en el vehículo. Rápidamente identificaron al conductor como Tanner, de 31 años, y la policía fue a su dirección pronto. El hombre fue arrestado bajo sospecha de secuestro y fue llevado para interrogarlo. Tan pronto como los investigadores mencionaron la evidencia del video, ella comenzó a hablar. Explicó que esa noche, de hecho, había entregado un paquete a la casa de Athena. Cuando estaba retrocediendo con su camioneta, sintió un golpe y fue a verificar qué había pasado. Heather encontró a la niña en el suelo y se dio cuenta de que accidentalmente la golpeó con su vehículo. Al acercarse, notó que no había sufrido heridas graves. La niña estaba consciente, no lloraba, e incluso le habló. Según Heather, ella le dijo que su nombre era Athena. Sintiéndose inseguro de qué hacer en esta situación, entró en pánico. Después de eso, metió a la niña en su camioneta, tratando de averiguar cómo resolver la situación. Ella continuó hablando con él y dijo que se lo contaría a su padre, y Heather se puso aún más ansioso. No sabía qué hacer con toda la situación, ya que entendió que si la niña les contaba a los adultos sobre el incidente podría enfrentar problemas legales. Y después de eso, continuó, diciéndole al instigador de la investigación algo que, por decirlo suavemente, los desconcertó. Según Heather, no se le ocurrió nada mejor que matarla. Dijo que primero intentó romperle el cuello, pero no funcionó. Luego, estranguló a la víctima, llevó su cuerpo a un río cerca de un pueblo vecino y lo arrojó al agua. Por supuesto, tal versión de los hechos planteó preguntas importantes para la policía, pero el sospechoso les proporcionó la ubicación exacta donde dejó a Athena. Los investigadores fueron inmediatamente allí y, de hecho, encontraron su cuerpo. La noticia del asesinato de la niña conmocionó no solo a sus familiares, sino también a miles de personas en todo el país. En ese momento, todos los principales medios de comunicación estaban cubriendo el caso y la gente estaba horrorizada por tal crueldad. Después de que se encontró el cuerpo, Heather fue acusado de secuestro y asesinato. Mientras esperaba el informe del médico forense, los detectives examinaron la identidad del criminal, tratando de comprender mejor sus motivos. La versión de los hechos presentada por Heather parecía completamente inverosímil. Según su relato, había golpeado levemente a la niña con la camioneta, sin causarle lesiones graves. Sin embargo, el hombre estaba tan aterrorizado que inmediatamente decidió matarla, considerando que golpear a un niño sin causarle daño solo podría llevarlo a perder su trabajo. La historia de Herc parecía muy extraña. La policía descubrió que el hombre estaba comprometido y tenía un hijo nacido un año antes de estos eventos. Además de entregar paquetes, ocasionalmente trabajaba como conductor de Uber en Heather. También estaba involucrado en la música y tocaba en una banda, que actuaba en varios cafés en la vecina ciudad de Fort Worth. En las redes sociales, publicó múltiples fotos con su hijo, instantáneas, de presentaciones musicales y otras cosas que, al verlas, no retrataban a Heather como un verdadero monstruo. Antes de su arresto, no tenía problemas legales previos y la policía no pudo encontrar ningún indicio de que esta persona fuera un asesino cruel. A lo largo de su biografía, solo 2 meses antes de la muerte de Athena, el hombre había publicado fotos de pasar tiempo con su hijo y sus abuelos. La espera del informe del médico forense, que se esperaba que arrojara luz sobre la secuencia real de los eventos, duró varias semanas. Mientras tanto, los padres de Athena presentaron una demanda contra FedEx y la empresa contratista, acusándolos de permitir que Heather trabajara. Exigieron estándares más altos para la evaluación de los empleados para prevenir tales delitos en el futuro. Un hecho que surgió salir a la luz hizo que toda esta historia fuera aún más devastadora. Resultó que el paquete que Heather entregó esa noche era un regalo de Navidad para Athena. Sus padres habían pedido una muñeca Barbie, algo que ella había deseado durante mucho tiempo. Cuando la conclusión del médico forense se hizo pública, surgieron aún más preguntas en el caso. Según el documento, la víctima murió dentro de la primera hora
después de ser secuestrada. Su cuerpo presentaba lesiones de diversa gravedad y la causa de la muerte fue asfixia. Sin embargo, la versión principal sostenida por los detectives no se sostuvo. Creían que Heather notó a la niña cerca de la casa y decidió secuestrarla para agredirla sexualmente. Pero los expertos médicos no encontraron evidencia de eso. Esto desconcertó a la policía, ya que este motivo parecía el más obvio. Ninguno de ellos creyó que los eventos se desarrollaran según el relato del asesino, ya que carecía de una explicación lógica. Entonces, los investigadores especularon que el perpetrador inicialmente planeó agredir sexualmente a la niña, pero algo se desvió de su plan. Según la versión del detective, después de la discusión entre Athena y la esposa de su padre, la niña salió y estaba en el patio al mismo tiempo que Heather llegó a la casa para entregar el paquete, y observe a la niña, según esta versión, vio una oportunidad para cumplir sus fantasías depravadas. Athena estaba sola cerca de la casa rodeada de árboles, completamente aislada de miradas indiscretas. Heather podría haber atraído a la niña a la camioneta mediante engaños o haberla golpeado deliberadamente para colocarla en el vehículo sin resistencia. Lo que sucedió después no está claro. Hay dos versiones principales que parecen más lógicas. Heather podría haber planeado llevar a la niña lejos de la casa para cometer sus actos previstos, pero ella comenzó a gritar o intentó escapar por temor a ser capturada. El hombre la mató y luego llevó su cuerpo al río, según la segunda versión. Heather podría haber participado en algunas acciones desviadas hacia la víctima que no involucraron contacto directo. En tal caso, los expertos médicos no habrían encontrado evidencia de agresión sexual. Pronto, los detectives se encontraron con una pista indirecta y bastante inesperada de que este crimen, de hecho, podría haber tenido un motivo sexual. Ella no tenía problemas legales previos antes de este asesinato, lo cual es relativamente raro en la mayoría de los casos. Las personas capaces de quitarle la vida deliberadamente a alguien comienzan con delitos mucho menos graves. Durante muchas semanas, los detectives estudiaron meticulosamente su pasado. Hablaron con sus familiares, amigos y conocidos, tratando de encontrar cualquier pista de que el hombre pudiera haber estado involucrado en otros crímenes. Al final hicieron un avance. La policía logró encontrar a varias personas que afirmaron haber sufrido las acciones de Herner cuando eran niños. La policía no reveló sus identidades en interés de la investigación, ni reveló todos los detalles de lo sucedido. Solo se sabe que una de las víctimas acusó al hombre de agredirla hace 9 años. Además, Heather fue acusado de 3 incidentes más de agresión sexual que involucraron a menores en 2013. Se desconoce en este momento si los incidentes involucran a un niño o 3 víctimas diferentes, pero eso no es todo. Una de las víctimas de Heather había estado hablando públicamente durante años sobre cómo la agredió cuando tenía 16 años. Escribió sobre ello en sus redes sociales, tratando de llamar la atención sobre el hecho de que Heather era un criminal peligroso por alguna razón. El hombre no enfrentó consecuencias por este acto y ni siquiera fue considerado sospechoso. La niña que lo acusó de este crimen escribió que durante todos esos años nadie le creyó. Sin embargo, después de que Heather mató a Athena, estas acusaciones recibieron mucha más atención, expusieron la verdadera naturaleza de este individuo y sus posibles motivos. Ahora también enfrentará a juicios separados por estos 4 incidentes. Además de los procedimientos legales por el asesinato de Athena, hay un aspecto más que por sí solo puede no parecer significativo, pero en el contexto de todos sus crímenes, proporciona una mayor comprensión de su verdadero carácter después de que su identidad se hizo conocida por el público. Los usuarios de Internet descubrieron su cuenta de TikTok. Solo había unos pocos videos, el último tomado unas semanas antes del asesinato. En este video, Heather grabó su reacción a un clip donde alguien capturó un insecto en un vaso y luego lo envenenó lentamente. Con un spray mirando al insecto morir, su cara mostraba una expresión bastante inquietante, como si realmente disfrutara el proceso de matar. Si el hombre era de hecho un sádico que obtenía placer genuino al presenciar la muerte de alguien, su relato del asesinato de Athena queda en tela de juicio.
una vez más. Ella afirmó que la única razón por la que la mató fue el miedo a enfrentar el castigo por un delito mucho menor, pero si consideramos que tenía tales tendencias sádicas, su relato parece aún más absurdo. Como parte de la preparación para el juicio, las autoridades anunciaron que buscarían la pena de muerte. El propio Herer contrató a un abogado que le aconsejó que se retractara de su confesión y declarara su inocencia, pero es poco probable que esto lo ayude a evitar el castigo, considerando que la policía tiene imágenes de video de la camioneta, así como el testimonio de Horner sobre la ubicación exacta del cuerpo. Su culpabilidad es más que evidente. Además, se podría presentar evidencia adicional durante el juicio, cuya existencia actualmente se desconoce. Lo más probable es que hayan encontrado rastros de ADN de Athena en la camioneta, y material genético del asesino podría haber sido recolectado de su ropa y cuerpo. Solo podemos seguir el curso del juicio y esperar a que el público conozca más detalles. Hasta entonces, siéntete libre de compartir tu opinión sobre esta historia en los comentarios y no olvides darle me gusta al video. Si lo disfrutaste, gracias por mirar.